y en sus últimas películas se encuentra un cierto agotamiento de una fórmula que empezó a lo mejor a finales de los años 90. Ahora, hace un momento, en su conferencia, Núria Vidal ha hablado de que en un momento determinado Almodóvar se mete en sí mismo y se olvida de lo de fuera, de la vida real, del entorno, ¿no? Y yo creo que eso, que viene desde comienzos de los 90, ha afectado mucho a su cine. En algunos casos para bien y en otros para mal. La última etapa también me parece muy desigual, porque en la última etapa hay una película tan redonda como Volver o una tan interesante como Los abrazos rotos. Y en cambio la última película de Pedro creo que es... No entiendo por qué ha hecho esa película ni qué es lo que le interesaba de ella, ¿no? Pero en general me parece que su cine sigue teniendo un interés y, como muy bien ha dicho Núria Vidal ahora mismo, el proyecto que está rodando, Silencio, a mí me excita mucho saber por dónde va a salir Pedro después de La piel que habito y Los amantes pasajeros, que a mi juicio son dos películas inferiores al resto de su filmografía. Hablando un poco en general de cine español, la pregunta que es un poco repetitiva siempre, pero usted se sitúa más del lado del pesimismo, digamos, casi permanente que hay sobre el cine español, su crisis, o está más de un lado optimista de la gente que cree que ahora mismo vivimos en una cierta etapa de oro, a lo mejor? No, bueno, a mí el optimismo como forma de vida siempre me ha parecido una idiotez, con lo cual nunca he sido optimista con respecto a nada. Soy absolutamente escéptico, ¿eh? Ahora, yo llevo viviendo en el cine español y del cine español desde que era pequeño, no sé, desde que Viva la raza en el año 1950, ¿no? Hasta ahora, y siempre he oído hablar de crisis y de que cómo está el cine español, si está bien o está mal. Pues el cine español siempre ha estado bien y mal. Hay películas buenas y películas malas. Hay coyunturas mejores y coyunturas peores. La coyuntura en la que se ha movido el cine español de estos últimos años ha sido un desastre absoluto, y así hay que decirlo. Ahora bien, sigue habiendo películas en las que se demuestra el talento de unos directores, de unos técnicos, de unos actores, y películas, en definitiva, películas buenas las sigue habiendo. Este año, en el Festival de Málaga, se han pasado varias películas que me parecen excelentes, interesantísimas, en general de directores debutantes o semidebutantes, ¿no? Por ejemplo, la película de Daniel Guzmán, la de Luciano Berreatúa, la de Juan Francisco del Castillo, en fin, una serie de películas que están francamente muy bien y que a mí me ponen optimista de momento, hasta que veo, por ejemplo, Rey Gitano y se me acaba el optimismo y me vengo abajo, ¿no? Es decir, pero estos yo siempre pienso en las películas, no en el cine español, ¿no? Hay películas que me gustan y películas que no me gustan. Y bueno, gracias a Dios yo ya no soy director general de cine como hace 30 años, entonces tenía que pensar en el cine español como industria. Ahora no, ahora pienso en las películas que me gustan y en las que no me gustan. Yo siempre me declaro como... Cuando me dicen, ¿y usted qué es? ¿Director de cine? ¿Profesor? Yo qué sé. Siempre digo, no, yo lo que soy es espectador, soy uno que ve películas. Porque en realidad eso es lo que he hecho toda mi vida, ver una película tras otra. Y ahora cada vez me siento más angustiado ante la idea de que tengo el tiempo más contado y me quedan muchas películas por ver y muchas por volver a ver que se me han olvidado y que sé que son muy buenas. ¿Qué opina de la iniciativa del cine español en la 2, que yo creo que se inspira directamente en el programa que usted hizo a principios de los 80, que es recordado con mucha alegría por los cinéfilos? Efectivamente, los directivos de Televisión Española han recordado el programa en la noche de cine español y otras iniciativas que ha habido sobre cine español en la cadena pública que han sido muy importantes para la difusión de nuestro cine, ¿no? Creo que es una muy buena idea y que hay que irla consolidando y trabajando bien. Sobre todo me parece que
que hay un público joven que no ha visto las películas de la historia del cine español, pero no digo ya las películas Cielo Negro y Bala Rasa, sino que digo también las películas de los años 80 e incluso 90, ¿no? Eso es una cosa que vivía muy directamente cuando dirigía la Escuela de Cine. El paso del tiempo en los alumnos, iban viniendo promociones y te dabas cuenta que esos alumnos nuevos que ahora tenían 20 años pues no habían visto las películas que se habían hecho hace 20 años, ¿no? Y cada vez eso iba acercando más, ¿no? Y convirtiendo en clásicos películas que para mí, por ejemplo, son de anteayer. No sé, a mí me dices una película de los 80, me parece que es casi de ahora, pero claro, para un tío de tu edad, por ejemplo, una película de los 80 es una antigualla. Una antigualla que puede ser muy buena, pero una antigualla, ¿no? Es decir, que lo tienes que ver como un clásico, ¿no? En fin, todo esto es muy liado. Y en ese sentido de recuperación del cine español, un caso concreto que ahora mismo ha sido objeto de un reestreno muy interesante. El mundo sigue. El mundo sigue. ¿Por qué ha tardado tantísimo tiempo? No ya por los problemas que tuvo en su época, parecidos a los del Extraño Viaje, pero ¿por qué ha tardado tanto tiempo en reivindicarse, que solo ha podido verse en algún pase oscuro en Filmoteca o como similar? Sí, pues porque las cosas se olvidan, pero la historia del cine español está llena de películas malditas, de películas estupendas que en su momento fueron despreciadas tanto por el poder político como por los críticos y por supuesto por los espectadores que ni las veían, ¿no? El mundo sigue es un ejemplo canónico del asunto, ¿no? Pero es una película que no llegó a estrenarse, esa película de los años 60, cuando la hizo Fernando Ferran Gómez. Es una novela de Juan Antonio Zunzunegui y es una película absolutamente magistral y sorprendentísima que se pudiera hacer en ese momento, ¿no? Es una de esas películas que engañaron a la censura, aunque no la engañaron porque ya se encargó el poder político de marginar la película y de poner todas las chinas en el camino para que no pudiera estrenarse, porque entonces había una cosa muy perversa, que era unas clasificaciones oficiales de las películas en categorías: interés nacional, primera A, primera B, segunda A, segunda B y tercera. Si la película la metías en segunda B o tercera, no tenía derecho a estrenarse en salas de primera fila y desaparecía de él. Pero hay muchos casos, como El mundo sigue, si no tan evidentes, pero por ejemplo El inquilino de José Antonio Nieves Conde, protagonizada por Fernando Ferran Gómez, es otra película de ese tipo. Fulano y Mengano, una película de Joaquín Romero Marchén con Pepe Isbert y Juanjo Menéndez, es otra película estupenda. En general eran películas realistas. El realismo no les gustaba un pelo en el franquismo. O sea, acercarse a la realidad, las películas reflejaran pues las clases necesitadas o los problemas cotidianos de, yo qué sé, por ejemplo, de una pareja de recién casados, como en el caso de La vida por delante de Fernando Ferran Gómez, olían mal para el régimen. Y entonces esas películas eran no prohibidas, pero marginadas completamente. Y luego, pues esas cosas se olvidan, ¿no? Y nadie se acuerda del inquilino. Ahora se acuerda de la gente del mundo sigue porque está en Los Verdi, de lo cual me alegro muchísimo, porque es una película fantástica, pero yo que sé, ¿quién se acuerda del inquilino, por ejemplo? No, pues nadie, ¿no? No digo muchas, pero sí puede que encontremos así, haciendo abuela pluma, una lista de 20 películas que habría que resucitar, ¿no? Y bueno, para terminar quería preguntarle un poco también, hablábamos antes por la que quizá es su obra magna como cineasta, al menos quizá en mi opinión, que es... Magna creo que no hay ninguna. A mí me parece una película impecable y que además yo creo que una serie de televisión impecable que tuvo que ser complicada la adaptación, porque la novela pues es una novela compleja, que es La Regenta, y que nos explicara a lo mejor alguno de los retos fundamentales a los que se enfrentó en aquel momento para adaptarla. Sí, es cierto que La Regenta ha sido el proyecto profesional de mi vida, ¿no? Es decir, es un proyecto que yo empecé a gestar en la cabeza cuando estaba estudiando en la Escuela de Cine, y José Luis Borao nos encargó como trabajo de fin de curso adaptar La Regenta, lo cual era una locura por parte de José Luis Borao encargarla y por parte nuestra de hacerla. Con 22 años escribí un guión de La Regenta. Yo escribí ahí lo que pude, aprobé, pasé, pero se me quedó en el disco duro que eso había que hacerlo bien. Y pasaron los años y yo volvía sobre el tema frecuentemente. Y en los 80 presenté un proyecto
en los 80 yo estaba muy bien situado profesionalmente porque había tenido mucho éxito la Noche del Cine Español y dije, pues ahora lo que quiero hacer es La Regenta. Y ahí empezó un proceso que duró prácticamente 10 años hasta el año 94 en que se pudo hacer. Efectivamente el reto creo más grave era escribir el guión. Y eso me llevó un año entero, o algo más, porque yo ya había trabajado en tratamientos anteriores, pero en fin, un año dedicado exclusivamente a ello, y luego tuve que hacer 12 versiones distintas por cuestiones de producción en televisión de distintos formatos y distintos metrajes, que era una locura. Yo estuve a punto de suicidarme en aquellos años, de hacer la sexta versión. Sí, yo ya he hecho otras 6, ¿para qué? Pero bueno, eso también me sirvió para que cuando llegué al rodaje, realmente sobre La Regenta yo sabía todo lo que había que saber. O sea, había trabajado tanto que rodé muy relajado, ¿no? Pero el trabajo era muy difícil, pues una novela muy extensa, muy complicada, con una estructura endiablada, etcétera, etcétera. Y bueno, yo quedé muy satisfecho de cómo quedó la película dentro de un orden, ¿no? Porque, ya digo, fue un rodaje, fue una película bien producida y con un equipo maravilloso, con unos técnicos estupendos y el reparto prácticamente el que yo había soñado siempre. Y bueno, y luego fue muy bien la serie. Yo quedé moderadamente satisfecho del asunto. Ahora, nunca nadie me ha vuelto a llamar para escribir un guión, ni original, ni adaptación, ni nada que se le parezca. Sí he vuelto a tener encargos para dirigir películas, pero para escribir un guión, no. ¿Y no ha tenido ese...? No, he escrito yo guiones por mi cuenta, sí. Pero claro, hasta que un día me cansé y dije, ya está bien de escribir de guiones y guardarlos en el cajón, me voy a olvidar, nadie quiere que yo vuelva a hacer una película, pues no pasa nada, haré otras cosas. Y por suerte, yo he tenido mucha suerte en la vida, porque me han ido saliendo cosas. De pronto pues, me nombraron director de la Escuela de Cine y me encargaron fundar la ECAM, y eso, pues ese ha sido un trabajo muy interesante que ha cubierto una etapa profesional de mi vida. Ahora, sinceramente, a mí lo que me hubiera gustado no es ser director general de cine ni ser director de la ECAM. A mí me hubiera gustado hacer una película todos los años, o sea, las cosas como son, y que quede claro esto, ¿no? Y probablemente en todo eso yo he tenido mucha culpa. No creo que esto le interese a nadie, pero en fin, ya que me lo preguntas, yo creo que he tenido mucha culpa porque tampoco he sido muy luchador en ese terreno. Yo creo que hubo un momento determinado en que yo tuve una especie de ataque de soberbia y dije, ya está bien de hablar con imbéciles. Así que si no quieren que haga películas, pues no. Claro, cuando tienes una reunión tras otra con un productor y con otro y todos son dislates y disparates, y pues bueno, pues vale. O sea, que peleen otros, ¿no? Y para esto de dirigir películas, evidentemente los que pelean son los que hacen películas, los buenos y los malos. Es decir, que hay gente como Almodóvar que ha peleado a muerte por hacer las películas que ha querido y las ha hecho, ¿eh? Yo qué sé, o Amenábar o García, o gente que ha peleado mucho, ¿no? Y luego otros que han peleado mucho y que han hecho películas muy malas, pero muchas. Y eso también es bastante envidiable. Una vez me decía José Luis García Sánchez, tú no quieres volver a hacer una película y tal, y yo le dije, hombre, claro que quiero. O sea, dice, no, tú en realidad no quieres, tú quieres hacer films, no películas. Y dije, bueno, pues te entiendo, efectivamente, no quiero hacer cualquier película, quiero hacer una película en la que yo crea y en la que... No que salga de mí, porque me encanta hacer una cosa de encargo, pero una cosa que el encargo sea bueno, no toda una tontería que no se pueda sacar adelante. Pero sí que me interesa brevemente conocer un poco su valoración, ya que usted está muy unido, por ejemplo, al Festival de Valladolid, por ahora mismo la situación de los festivales en España, por los festivales de cine. ¿Cree que es asumible la cantidad de festivales que hay en todas partes y en todas las provincias? Bueno, yo creo que a cualquier concejal de cultura del pueblo más absurdo del mundo se le ocurre que lo primero que hay que hacer es un festival de cine
y un auditorium, ¿no? Pero bueno, dentro de eso pues también es explicable, ¿no? Hombre, yo creo que hay festivales serios y festivales que cumplen pequeños que cumplen una función local que no está mal, hay festivales que teniendo en cuenta que han desaparecido las salas de cine de muchísimas capitales de provincias y ciudades españolas, pues hay festivales que cumplen la función de enseñar al público aficionado de ese sitio las películas interesantes que no se distribuyen comercialmente, ¿no? Y luego hay los festivales grandes como San Sebastián, como Valladolid o Málaga, que son festivales que sí tienen un sentido, ¿no? Hay más, ¿no? Sitges, por ejemplo, yo qué sé. Y yo que trabajo en el Festival de Málaga muy intensamente y en menor medida en el de Valladolid, pues la verdad es que es un trabajo que yo hago muy a gusto, que son trabajos básicamente de selección de las películas, muy laborioso, porque por ejemplo para Málaga este año hemos visto 130 películas españolas, si mal no recuerdo, y 110 latinoamericanas en 3 meses, lo cual es una pesadilla. pero es muy interesante porque eso te permite también estar al día. Y si encima tienes esta manía que tengo yo de ver otras cosas que no son exactamente las que tengo que ver, sino las que me apetece ver, yo qué sé, ver un melodrama de Raffaello Matarazzo de los años 50 o ver la última locura que se le ha ocurrido a un director francés en este momento, pues hace que no hagas otra cosa que ver películas. Pero bueno, pero sí es cierto que hay festivales que cumplen esa misión de enseñar a la gente lo que no tienen a su alcance. Yo recuerdo que en los años 90 a mí me invitaban mucho a dar conferencias por ahí, y además andaba sin un duro y aceptaba todo lo que me encargaban. Y iba mucho por provincias a dar charletas. Y siempre había los eruditos locales y los aficionados locales que ibas a cenar con ellos y tal, y estaban todos absolutamente enganchados al programa de Garci, ¿no? de Qué grande es el cine y de Qué grande es el cine español, estos programas en los que yo colaboraba en esa época también, de vez en cuando. Y claro, yo decía, pues resulta que este programa tiene un sentido enorme porque esta gente realmente están esperando el maná que no tienen, porque no hay salas, no hay salas. Y de pronto son programas que les enseñan películas a las que no tienen acceso, ¿no? Todavía no había habido la eclosión del vídeo, del DVD sobre todo, ¿no? Que facilita eso tanto. Bueno, y luego, claro, Internet, por supuesto, y yo me bajo, yo me subo, y esas cosas que hacéis ahora. Bueno, pues muchas gracias, ha sido muy interesante y ya lo podemos dejar aquí. Perfecto.